Bueno, Quibdó es una ciudad bonita, con mucha riqueza, con una gente bonita, con una diversidad cultural biológica muy bonita. Pero lastimosamente eso contrasta con la realidad social y con la falta de oportunidades. ¿Cuánto caminas tú de aquí al colegio? Entre 3 a 5 minutos. En estos momentos es muy seguro porque uno no sabe qué le puede pasar en ese momento. Daría mucho miedo pues quedar en medio de un tiroteo. Pues quisiera yo que todo mejorara, ojalá que mejore pues, para que ya uno pueda salir sin temor a que le pase algo. Ser joven en el Pacífico es un desafío, es una lucha muy fuerte porque te estás enfrentando en una desventaja muy grande, ¿no? Hogares muy abundantes, con un número de familias muy grande, muchos de ellos disfuncionales, con problemas en salud, con problemas en educación, con problemas en deportes, en oportunidades laborales. Es el caldo de cultivo exacto para que grupos al margen de la ley aprovechen esos niños y los hagan. Los afectan de manera muy negativa. La realidad es que el territorio da un poco de miedo para nosotros que somos jóvenes, porque estamos siempre con una incertidumbre perpetua, una incertidumbre del porqué y también los que estamos trabajando estamos en esa incertidumbre. Muertos tenemos todos los días, impresionante. El año pasado a finales hubo algo que se llama como la Galería de Sueños. Y en esa Galería de Sueños que se hacía, por ejemplo, en el Malecón, había más de 200 fotografías de jóvenes muertos, asesinados. Ahora, esos son algunos los que tuvieron el valor para salir y decir, aquí está mi muerto. O sea, este era su cara, tenía sueños, él pensaba cosas, quería ser mejor, pero otros ni siquiera tuvieron el valor. Educapaz llega a los territorios luego de ver esa problemática que se presenta sobre la naturalización de la violencia y la necesidad de incidir en la construcción de paz desde las aulas de clase. Hacemos un diálogo de realidades, que es un análisis conjunto de las situaciones que tiene cada territorio o cada sede educativa donde está Educapaz. Lo del horario. Como todos tenemos que estar las 6 horas acá en la institución educativa, entonces... Digamos que Educapaz maneja varias cosas, ¿no? Digamos que en ese diálogo de realidades donde uno mira los mismos actores tienen la posibilidad a través de un diálogo de mirar qué circunstancias se pueden mejorar. Entre eso también hay un tema de rescate y en ese tema de rescate hay un quilombo. Podríamos decir que el quilombo, digamos, décadas atrás, ¿no? Eran esos espacios donde se reunían estas personas que eran esclavizadas para poder compartir esos conocimientos, para poder fortalecer esos lazos, ya que tenemos claro de que no eran personas que provenían de un mismo sitio, sino que eran de diferentes culturas. Entonces, estamos haciendo como matando dos pájaros de un solo tiro, porque estamos trabajando en el proceso cultural, sería el tema de la identidad, fortaleciendo esos rasgos, y también estamos teniendo a los chicos en movimiento, en dinámicas, para que no estén a la intemperie con estos grupos delincuenciales. Que los dos compadres a la final se dieron la mano porque todos dos eran habilidosos. En el tercer quilombo que estuvimos había madres indígenas, madres mestizas y madres de afro. La madre indígena nos enseñó a hacer un canasto de iraca. La señora mestiza nos enseñó a hacer escobas de paja o de iraca pues también. Y las madres afro nos enseñaron también todo el tema de botellas. Nosotros hablamos del tema de la preparación de nuestras balsámicas, unas botellas, las cuales sirven unas para las mujeres que no pueden tener hijos, tengan hijos, los hombres que tienen problemas con la tercera pierna, podríamos decir así, y ya como se ha podido ver, y eso lo vamos transmitiendo de generación, hay niños
en nuestras comunidades que saben ya preparar una balsámica como para la lombriz. Para eso necesitamos muchos ingredientes: churros, albahaca blanca, celedonia. Esto viene de generación en generación y así sucesivamente muchos saberes como el tema de fabricación de champas, banquetas, rayos, el tema de palancas. Bueno, como yo mujer indígena, bueno, yo soy dovida, enseño todo lo que tiene que ver con la cultura indígena porque los niños son muy curiosos y ellos hacen preguntas, y ¿por qué tu cabello es así? ¿Por qué usas paluma? ¿O qué etnia eres? ¿Por qué hablas así? Y nos dicen, eres una india, y yo le digo, no somos indias, somos mujeres indígenas, porque acá en Colombia nos representamos como indígenas, porque las mujeres indias son por allá lejos. Cultivo, como milagro del cielo, daban al hombre nativo la base de su sustento. Ha sido muy interesante que tanto nosotros como jóvenes, pero también algunos adultos que hacen parte del nodo, hayamos decidido implementar esta estrategia del quilombo, que creo que ha permitido recoger los enfoques de cada una de las organizaciones. Se ha disminuido la deserción, eso es una cosa, digamos, interesante, y los niños, digamos, algunos pueden que caigan en grupos, pero la mayoría no caen, ¿cierto? La educación para la paz es la posibilidad de tener una educación de calidad sumado con una educación emocional y social, una educación que te empodera, que te da la posibilidad de reclamar tus derechos, de decir esto no está bien, podría estar mejor, pero que además tiene la iniciativa que la sugiere. Los jóvenes hoy en día deben de tener un sentido de pertenencia, no olvidar sus raíces, de dónde vienen y para dónde van. Y esto debe de siempre ser primordial, sea el color de piel, sea negro, sea indígena o el color de piel que sea, no se olviden de dónde vienen, cuáles son los valores que ellos deben de resaltar. Entonces esto es lo que nosotros llamamos educación para la paz.